Mucha paz de Cristo, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por darnos la oportunidad de poder exponer la palabra de Dios a través de este medio. Y vamos a continuar con el tema acerca de los dones espirituales, dones para edificación y dones como señal. Bien, vamos a continuar entonces. Nos quedamos en el don de misericordia. Sí, la Biblia habla del don de misericordia así como un don en la carta a los Romanos capítulo 12, la carta a los Romanos capítulo 12, en el nombre del Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice así la palabra de Dios: el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hemos dicho que la misericordia es sentir la miseria de otro, sentir amor hacia la condición de miseria de alguien más. Por eso Dios tuvo misericordia de nosotros. Hay quien tiene de manera muy especial el don de misericordia. Y aunque todos, quizás en menor grado, debemos de tener misericordia, recordando lo que dice la Biblia, porque juicio sin misericordia será hecho para aquel que no tuviere misericordia. Bien, pasamos de ahí al don de exhortación. En esta misma carta del capítulo 12 a los Romanos, en el versículo 8, también habla de la exhortación. Dice, el que exhorta en exhortar. Obviamente viene hablando de los diferentes dones según el contexto del versículo 6. La exhortación aparece también como un don. Pero ya hemos aclarado que la exhortación, muchos la han malinterpretado pensando que es regañar, pensando que es amonestar. No, exhortación es consolar. Y lo decimos con base en que en el Evangelio según Juan, capítulo 14, cuando se habla del Consolador, ahí aparece la misma palabra que se usa para exhortar como consolador. Leo Juan 14, versículo 16, que dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Allí aparece la palabra paracletos, refiriéndose a consolador. Bien, y la palabra consolar es paracaleo, es la palabra que aparece también para exhortación. Es la misma palabra. Entonces, exhortación significa consolar, confortar, aconsejar, ayudar. Eso es lo que significa exhortación y es visto en la palabra de Dios como un don. De hecho, es un don del Espíritu Santo. Hay quien tiene la gracia de manera muy especial para exhortar. Hebreos capítulo 3. La vez pasada citamos Hebreos capítulo 10. Ahora vamos a citar Hebreos capítulo 3, que nos habla de la exhortación. En el versículo 12 y 13 dice: en el nombre del Señor Jesús, mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, porque ninguno de vosotros se endurezca con engaño de pecado. Exhortaos, dice, los unos a los otros. Es algo que, independientemente de que alguien tenga el don de exhortar, debemos de estar conscientes que nosotros también debemos de exhortarnos, consolarnos, confortarnos, aconsejarnos los unos a los otros. También esa palabra paracaleo aparece en la primera carta del apóstol Juan, cuando habla de abogado, precisamente ahí en la primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, que dice: en el nombre del Señor Jesús, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, el que te aconseja, el que te asesora, el que te ayuda. Allí aparece también la palabra en el griego parakaleo, que que también se traduce como exhortar. Entonces, quítese de la idea de que exhortar es reprender, regañar, amonestar. No, es totalmente distinto. Viene de la palabra consolar, viene inclusive del consolador. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahora vamos a considerar el otro don, volviendo a Romanos capítulo 12, la carta a los Romanos capítulo 12. Bendito el nombre del Señor Jesús. Volvemos ahí al versículo 8. Dice en el nombre del Señor Jesús: el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad. Vamos a hablar de ese don que es el don de dar, repartir con liberalidad. Hay quien tiene el don de manera muy especial de repartir con liberalidad. Y vamos a ver un ejemplo de ello en 2 Corintios capítulo 8. Segunda carta a los Corintios capítulo 8. Leemos ahí en el versículo 1 al 4, dice en el nombre del Señor Jesús: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su bondad, pues de su grado han dado, conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. Fíjese bien lo que hace una persona que tiene el don de dar. Pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, o de la ayuda para los santos. Cuando una persona, cuando un hermano tiene el don de dar, inclusive no hay que pedirle, ni mucho menos hay que exigirle, no, eso no está. Pero en lugar de eso, el hermano que tiene el don de dar te ruega que aceptes aquella gracia, aquella comunicación, aquella ofrenda, aquella ayuda. Esos son hermanos que de una manera muy especial tienen el don de dar. Bien, pero independientemente de que hay hermanos que tienen el don de dar, también todos, en una forma general, hablando de la iglesia del Señor, debemos de aprender a dar. Segunda a los Corintios capítulo 9, versículo 7, dice en el nombre del Señor Jesús: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Cada uno dé como propuso en su corazón. Es cierto que no enseñamos un porcentaje, no enseñamos un diezmo, pues en la palabra de Dios, el diezmo en el Nuevo Testamento solamente aparece en 3 versículos. Brevemente lo voy a citar, que es Mateo 23, cuando el Señor Jesús dijo a los fariseos: hipócritas, diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave o lo más importante de la ley, es a saber, juicio, misericordia y fe. Esto era necesario hacer y no dejar de hacer lo otro. La otra escritura la encontramos en Lucas capítulo 18, donde el Señor refiere a un fariseo que oraba en pie diciendo: Señor, te doy gracias que no soy como los otros hombres, adúlteros, ladrones, ni aun como este publicano. Doy diezmos de todo lo que poseo. Ahí está. El Señor menciona la palabra diezmo ahí, pero en razón de la forma jactanciosa en que este fariseo se enorgullecía o se jactaba de que diezmaba. Bien,
Y la otra cita la encontramos en Hebreos capítulo 7, donde se hace una mención de cómo Abraham dio los diezmos a Melquisedec. Y en esa escritura claramente dice el versículo 5, y ciertamente los que de los hijos de Leví toman el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Dice claramente ahí el texto. El mandamiento de tomar los diezmos era según la ley, es a saber de sus hermanos, aunque también hayan salido de los lomos de Abraham. Bien, en otra ocasión podemos ahondar más sobre el tema, pero independientemente de que no enseñamos sobre un diezmo o sobre un porcentaje, mucho menos exigirlo, es importante que cada hermano en la iglesia esté consciente de que es menester aprender a dar. Cada uno dé como propuso en su corazón, ya que eso indudablemente trae una bendición grande. Voy a leer algunos versículos más. Ahí en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6, dice en el nombre del Señor Jesús: el que es enseñado en la palabra comunique. Esa palabra comunique está en el sentido de que comparta, de que dé, comunique en todos los bienes al que lo instruye. Es importante entonces estar conscientes de que debemos de dar, porque dando es como recibimos. El Señor Jesús dijo: dad y se os dará. Aunque no lo debemos de hacer con la meta de que se nos dé, pero debemos de hacerlo con liberalidad. Proverbios capítulo 3, el libro de los Proverbios capítulo 3, allí encontramos algunos textos que nos hablan sobre esta enseñanza de dar. Capítulo 3, versículo 9 dice: honra al Señor de tu sustancia y de las primicias de todos tus frutos. Capítulo 11, de ahí mismo de Proverbios, versículo 24, Proverbios 11, 24 dice: en el nombre del Señor Jesús, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes son escasos más de lo que es justo, más bien en la pobreza. El alma liberal, ahí está, el alma generosa, traduce la versión 60, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Primer libro de Crónicas, encontramos ahí cuando David dio su ofrenda para el templo. Mire qué palabras tan hermosas da ahí David con respecto al dar. Primer libro de Crónicas. Tome en cuenta que los libros de los reyes, los libros de Crónica, son eso, en libros. Por eso los decimos en género masculino, los libros o primer libro de Crónicas. Capítulo 29 del primer libro de Crónicas. Una disculpa, estaba en el segundo libro de Crónicas, pero vamos ahí al primer libro de Crónicas 29. Versículo 14, dice David estas palabras: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer de nuestra voluntad cosas semejantes? Porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Si algo damos es porque lo hemos recibido antes del Señor. No podemos dar algo que no hayamos recibido antes de parte del Señor. De lo recibido de tu mano te damos. Bien, entonces decíamos que aunque alguien tiene el don de dar de una manera muy especial, sin embargo, la Biblia nos enseña a todos como iglesia y miembros del cuerpo de Cristo que hay que dar. Hay que dar, cada uno de como propuso en su corazón. Vamos a considerar otro don y vamos ahí a ya vamos a las cartas. Primera carta a los Corintios.
Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 28. Dice en el nombre del Señor Jesús: y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores o maestros, luego facultades, luego dones de sanidades, ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas. Bien, el don de gobernar, dice aquí gobernaciones en la versión antigua, gobernaciones. ¿Qué es ese don? Don de gobernar se define también como guiar, cuidar. Eso es el don de gobernar. No todos tienen el don de gobernar. Vamos a ver en Romanos capítulo 12, versículo 8, dice en el nombre del Señor Jesús: el que exhorta en exhortar, el que reparte, hágalo con simplicidad, el que preside. Ahí está la misma palabra que aquí se traduce como presidir, que significa guiar también. Bien, entonces, no todos tienen el don de guiar. La versión 60 también traduce como administrar, administración. Bien, entonces, no todos tienen ese don de administrar, de presidir, de guiar. Hay ministerios, sobre todo pastores, maestros, evangelistas, que aparte del don que tienen de enseñar, aparte del don que tengan de predicar o de evangelizar, tienen una característica muy especial de saber guiar al pueblo, de saber gobernar. Cuando hablamos de gobernar, para nada se refiere a cómo se gobierna el mundo. No, es simplemente guiar, cuidar, administrar. Y la Biblia dice que se requiere que seamos hallados de Dios como buenos administradores de los diferentes dones de Dios. Que seamos entonces buenos administradores. En este don también sucede que todos a la vez tenemos la responsabilidad de gobernar adecuadamente, ya sea en nuestra casa, ya sea como diáconos, en algún papel que tenemos que aprender o hacer esta función de gobernar, de administrar adecuadamente. Pero los que tienen el don de presidir o de gobernar o de administrar, lo hacen de una manera muy especial. ¿Sí? Vamos a considerar algunos textos que nos enseñan sobre esta función de presidir o de administrar o de gobernar. Primera los Tesalonicenses capítulo 5. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, dice en el nombre del Señor Jesús: y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Ahí está la palabra, que administran entre ustedes, que gobiernan. Nuevamente leo el texto: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Repito, hay hermanos que tienen el don de presidir, de guiar, de administrar o de gobernar. Primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 5. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien, otra vez ahí está la palabra, que administran bien, que guían bien. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doblada honra, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Hay hermanos que trabajan
en predicar y en enseñar, y que además tienen el don de gobernar bien, de administrar bien. Bien, aunque eso no es exclusivo de los ancianos de la iglesia, no es exclusivo de los más maduros en la iglesia, sino también los ancianos, hablando literalmente, también deben de aprender a gobernar bien, ya que este capítulo 5 de Primera a Timoteo, en el versículo 1 comienza hablando de los ancianos literalmente, cuando dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Bien, los ancianos, pero entre los ancianos hay quienes se dedican o trabajan en predicar y en enseñar, y son ancianos que gobiernan bien, y los tales sean tenidos por dignos de doblada honra, los ancianos que gobiernan bien. Seguimos considerando entonces la palabra de Dios, como el gobernar aplica no solamente al ministerio. Fíjese lo que dice el versículo 14 de ahí mismo. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen la casa. Y esta otra vez, no necesariamente tienen que ser parte del ministerio. Aquí habla de jóvenes mujeres que se casan, críen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir, que gobiernen su casa, que administren su casa adecuadamente, que puedan guiar adecuadamente a su familia, a sus hijos. También tienen una función de gobernar las mujeres en casa como madres de familia, como esposas o madre de hijos, guiando a sus hijos precisamente. Bien, entonces ahí está lo que respecta a guiar, a gobernar o a presidir. Vemos una escritura más en Primera a Timoteo, capítulo 3, versículo 12, hablando de los diáconos, dice, Primera Timoteo 3:12, los diáconos sean maridos de una mujer que gobiernen bien. Ahí está otra vez la acción de presidir, gobernar, guiar, cuidar, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ahí está entonces la acción de gobernar. Seguimos considerando la palabra de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 13. La carta a los Hebreos capítulo 13, versículo 7, dice: en el nombre del Señor Jesús, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad. Y si habla de imitarlos es porque ellos están guiando, porque ellos están presidiendo. La fe de los cuales imitad, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Mayormente hay hermanos entonces en esta labor de pastor que tienen, además de predicar y de enseñar la palabra, pueden tener ese don de una manera muy especial de guiar. Y para ellos inclusive debe de ser más fácil que la grey les obedezca, como dice el versículo 17. Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan pues por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no es útil. Ahí está la responsabilidad de guiar, y que también el pueblo entienda que Dios ha puesto a sus pastores como guías para que los cuiden, para que les presidan, para que gobiernen sobre ellos. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Todo creyente a la vez pues tiene la responsabilidad también de guiar, de presidir en su casa o donde le toca estar. También debemos de tener esa responsabilidad de guiar. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien,
Vamos a seguir considerando ahora otro de los dones, el don de ayuda. Don de ayuda. Primera a los Corintios, capítulo 12. Nuevamente, primera a los Corintios, capítulo 12. Dice ahí la palabra de Dios en el versículo 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores, luego facultades, luego dones de sanidades. La versión 60 dice, los que hacen milagro, después los que sanan, ayudas. Ahí está el don de ayudas. ¿Qué quiere ayudas? En el original, en el griego, está la palabra diaconeo o diácono. También el don de ayuda puede aparecer como eso, como un don. Hay quien tiene el don de ayudar de una manera muy especial. Todos a la vez tenemos también la función de ayudar, la responsabilidad de ayudar, pero repito, hay quien de manera muy especial tiene ese don de ayuda. Capítulo 12 de nuevamente la carta a los Romanos, versículo 7, aquí dice, o sin ministerio en servir. Ahí está la palabra en el griego diaconeo, ministerio, ayuda. El que ayuda, el que tiene ese don de servir, que lo haga sirviendo, o si ministerio, o si diaconeo, dice en el griego, en servir. Entonces, hay quienes tienen este don de una manera muy especial de ayudar. Vamos a considerar, sin embargo, que todos a la vez debemos de tener esa responsabilidad, quizás en menor grado, pero todos debemos de estar prestos para ayudar. Voy a considerar ahí primera a los Corintios capítulo 3. Primera a los Corintios capítulo 3, versículo 5. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ministros, ahí está, diáconos, por los cuales habéis creído, y eso según que a cada uno ha concedido el Señor. Todos los dones, todos los ministerios inclusive tienen la función de servir, de ayudar. Todos de alguna manera somos diáconos, somos servidores, somos ayudadores. Inclusive vamos a considerar ahí Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, dice ahí la palabra de Dios en el versículo 12, hablando de los ministerios, los hombres que son facultados en la iglesia como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y doctores, dice el versículo 12, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la obra del servicio, de la ayuda. Todos a la vez tenemos que servir, todos debemos de servir, independientemente de que no tenga usted el don muy especial de servir, debemos de estar conscientes de que todos somos llamados para servir. Primera a los Corintios capítulo 12, quiero observar algo ahí en el versículo 5, que dice, y hay repartimiento de ministerios, es decir, de ayudas, de servicios, mas el mismo Señor es. Aunque el apóstol Pablo haya sido apóstol, él se consideró a sí mismo un siervo, un servidor. Pablo, apóstol de Jesucristo, y también en otras ocasiones se mencionó él a sí mismo como ministro, como servidor. Todos debemos de estar conscientes de que somos llamados a servir, ya sea en un ministerio o ya sea con un don. Pero repito, hay quien tienen
de manera muy especial el don de servir. Y créame, eso lo hemos notado en hermanos que son muy serviciales. Son una ayuda tremenda en la iglesia porque claramente es notorio que tienen el don de servir. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad habéis sido llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión a la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. El servicio debe de ser por amor. El servicio lo que nos debe de mover siempre es el amor. No un interés, no un compromiso, sino debe de ser en amor. Servíos por amor los unos a los otros. Bien, vamos ahí a Hebreos capítulo 6. Es importante estar consciente de esta parte del servicio, de servir. Hebreos 6, capítulo 10 dice, Hebreos 6, versículo 10. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Ahí está, sirviendo a los santos. Dios toma muy en cuenta nuestro servicio, algo que se hace como trabajo de amor. Ahí lo dice claramente el versículo 10, cuando dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de ¿qué? De amor que habéis mostrado a su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero dice el versículo 11, mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿La misma solicitud en qué? En servir. Qué maravilloso cuando todos tienen la actitud para servir y no esperan ser servidos, no esperan que se les sirvan, no esperan que se les ayude, sino que más bien tienen siempre la iniciativa y la actitud para servir. Recuerden las palabras del Señor Jesús que Pablo recordó en el libro de los Hechos, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Es dar que recibir. Y en ese sentido, qué importante que la iglesia, si usted se considera del pueblo de Dios, se considera redimido por la sangre de Jesucristo y parte del pueblo de Dios, bueno, es importante que usted sepa antes que esperar, recibir, usted aprenda a dar. Que usted, antes de esperar ser servido, usted aprenda a servir a los demás. Antes de esperar ser amado, usted aprenda a amar. Dice Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presentes las palabras del Señor Jesús, el cual dijo, más bienaventurada cosa es que es dar que recibir. Y esto aplica en todos los sentidos. Es más bienaventurada cosa que usted ame a ser amado. Es más bienaventurada cosa que usted dé a recibir. Es más bienaventurada cosa que usted sirva a que se le sirva. Y créame, cuando todos tenemos esa solicitud, cuando todos tenemos esa iniciativa, es una bendición, una armonía, todos sirviendo por amor los unos a los otros. Por eso el apóstol o el escritor a los hebreos menciona esto, mas deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿La misma solicitud de qué? De servir. De servir. Luego dice hasta el cabo o hasta el fin. Es importante estar consciente de que somos llamados a servir hasta el fin, hasta el cabo, como dice aquí. Porque hay quien empieza en el camino del Señor sirviendo, qué bueno,
pero parece que pronto se cansa. Si con mucho ánimo empezó a hospedar, empezó a recibir a los hermanos, luego por ahí se desilusiona y dice, no, yo ya no vuelvo a hospedar, yo ya no vuelvo a dar, yo ya no vuelvo a hacer ningún favor. Qué lamentable que alguien tome ese rumbo equivocado. Por eso aquí el texto dice que mostremos esa solicitud de servir hasta el final, no solamente al principio, sino hasta el final, para cumplimiento de la esperanza. Bueno, qué importante, y ahí créame que es tan importante valorar esta parte de servir. Bien, vamos a considerar algo más. Alguien puede pensar que el don de servir solamente lo tienen los diáconos y se imaginan a alguien en el púlpito ejerciendo como diácono y que tiene ese don, pero no, déjeme decirle que no está precisamente en eso. Es más, se ha malinterpretado que un diácono es el que está en el púlpito predicando, y al igual que el pastor. Pero déjeme decirle que originalmente los diáconos fueron elegidos no para ejercer una función así de compartir la palabra en la iglesia o en el púlpito, sino que más bien fueron elegidos para servir en otro tipo de tareas. Vamos ahí a en Hechos, la carta o el libro de los Hechos, capítulo 6, Hechos capítulo 6, versículo 1, dice ahí la palabra de Dios. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio cotidiano. Note bien, aunque aquí no aparece la palabra diáconos, y hemos citado esta escritura como los que habla de los 7 diáconos, y alguien podrá decir, yo no veo que aquí diga diáconos. Sin embargo, la palabra ahí que aparece en el versículo 1 como ministerio, aparece la palabra diaconeo, que de donde se deriva también diáconos. Vuelvo a leer entonces el versículo 1. En aquellos días, creciendo el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran menospreciadas en el ministerio, es decir, en el diaconeo cotidiano. Versículo 2. Así que los 12 convocaron a multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios, es decir, la predicación de la palabra de Dios, y sirvamos a las mesas. No es propiamente que eran meseros, no, sino que se ocupaban de suministrar en las necesidades de las viudas. Bien, entonces dice el versículo 3. Buscad pues, hermanos, 7 varones de vosotros de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, los cuales pongamos en esta obra. Alguien podrá pensar, ¿para qué se requería tanto que tuvieran tantas virtudes o tantas cualidades? Bueno, déjeme decirle que si iban a administrar bienes económicos, se requería realmente que fueran de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque lo que iban a repartir o lo que ellos recibirían para repartir entre los demás no era cualquier cosa, tomando en cuenta que en aquel tiempo había conversiones por miles. En el primer sermón, en el día del Pentecostés, se convirtieron 3,000, luego en otra ocasión 5,000. Y bueno, para que se dé una idea de la responsabilidad de servir las mesas, como lo cita ahí el capítulo 6, de esa administración o de ese diaconeo, tome en cuenta lo que dice el capítulo 4, versículo 33. Voy a leer desde el 32, es más. 32 dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo algo de lo que poseía, mas todas las cosas les eran comunes. Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús,
con gran esfuerzo y gran gracia era con todos ellos, que ningún necesitado había entre ellos, porque todos los que poseían heredades o casas, vendiéndolas, traían el precio de lo vendido. Note usted, alguien ha malinterpretado aquí que se quedaron en la calle, que vendieron todo, pero no. Está diciendo que los que poseían heredades, es decir, en plural, más de una heredad, poseían casas, más de una casa, podían vender y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Imagínense que el día de hoy alguien venda su casa y traiga el precio de lo vendido a la iglesia. Es bastante dinero, es mucha responsabilidad y por eso es que los varones que se escogieron en el capítulo 6 para esta administración deberían de ser de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo, que no fueran dados a la codicia, que realmente pudieran confiar en ellos para poner en sus manos todos estos bienes y que honestamente los pudieran repartir. Bien, pero volviendo al capítulo 6 de los Hechos, dice el versículo 4, dijeron los apóstoles, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es precisamente, esa fue la razón por la cual escogieron a los 7 diáconos o a los 7 servidores. ¿Para qué? Para que los apóstoles se dedicaran, se enfocaran o se concentraran en predicar la palabra y en la oración. Bien, entonces es ilógico que los hayan buscado para que también se pusieran a hacer el mismo trabajo de predicar. Y entonces, ¿quién iba a atender el ministerio o el diaconado, la ayuda cotidiana para suplir necesidades de viudas o de otros necesitados? Bien, entonces ahí terminamos leyendo el versículo 4. Nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio. Ahí está otra vez la palabra diaconeo, de donde se deriva diáconos. Persistiremos en la oración y en el ministerio, pero ahora dice de la palabra. Es lo que les explicaba hace un momento. Todos en alguna manera somos llamados a servir. Sea, pues, hayan sido los apóstoles, hayan sido los profetas, sean los pastores, los evangelistas, los maestros, todos somos llamados a servir, ¿sí? Pero hay quienes tienen de una manera muy especial el don de servir. Y bueno, estos varones que se escogieron podían de haber destacado con el don de servir, ser de ayuda en otras tareas que la iglesia requiere. Vamos a seguir considerando esto para tener una idea clara de lo que es el ministerio de ayuda o de diaconeo. Vamos a Romanos capítulo 16. Quiero que observemos ahí algo muy interesante que habla de mujeres diaconisas. Romanos capítulo 16, versículo 1 y versículo 2 dice en el nombre del Señor Jesús: encomiéndose empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa, ahí está, diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquiera cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Una diaconisa, una ayudadora que Pablo encomienda como nuestra hermana y da su nombre, Febe. Encomiéndose empero a Febe, nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas. Y ahí quiero detenerme un poco, porque si alguien interpreta que los diáconos, al igual que el pastor, suben al púlpito y predican la palabra y tristemente no se ven hacer otras funciones o tareas reales de diácono, pues alguien bajo esa perspectiva dice, bueno, si la Biblia habla de diaconisas y los diáconos predican la palabra, bueno, pues entonces las mujeres diaconisas también
prediquen la palabra. Pero no, diaconisa en ningún momento quiere decir que son predicadoras en la congregación. No. Por cierto, ya que menciono eso de predicadoras en la congregación, alguien preguntó entonces cuando hablábamos del don de profecía, ¿este don destaca solamente en la iglesia, en el lugar del púlpito, en la congregación, o se puede dar de otra forma? Bien, qué bueno que me preguntaron eso para que otros hermanos que escuchen puedan tener claro esto. Efectivamente, ese ministerio de profecía, estoy retrocediendo un poco a aquella pregunta que me hicieron, no es exclusiva del púlpito o de la congregación, ya que 1 Corintios capítulo 11 dice en el versículo 5, mas toda mujer que ora o profetiza. Ahí está hablando de mujeres que profetizan. Toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se rayase. Habla de mujeres que también predicaban la palabra. ¿Qué es profetizar? Es anunciar la palabra, es predicar. Y las mujeres también lo pueden hacer, aunque no en la congregación, no en las congregaciones. Bien, y repito, decimos que profetizar en el sentido bíblico se refiere no solamente al hecho de dar una profecía para el futuro o de proferir algo para el futuro, sino que basado o con base en lo que dice 1 Corintios 14:3, dice que ¿qué hace el que profetiza? El que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consolación. O sea, no es exclusivo entonces de dar una profecía para el futuro o de proferir o predecir el futuro. Entonces, contestando la pregunta, el que profetiza o el que tiene el don de predicar no es exclusivo del púlpito como luego se conoce, no es exclusivo de hacerlo en la congregación, sino que lo puede hacer fuera de, ¿sí? Entonces, consideremos esto. Además, la Biblia dice puntualmente ahí en 1 Corintios capítulo 14, versículo 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Alguien dirá entonces que no hablen ni pidan ninguna petición, que no den gracias. No, en realidad el contexto de qué viene hablando, está hablando de la profecía. Y hablando de eso, dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones. Si alguien creía que esto era particular de la iglesia en Corinto porque había mucho desorden, se equivoca, porque aquí en sentido plural dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley dice. Bien, y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque deshonesta cosa es hablar una mujer en la congregación. Solamente para corroborar esto, ya que hemos citado este asunto de las diaconisas, vamos ahí a considerar 1 Timoteo, la primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 9. Asimismo también las mujeres ataviándose en hábito honesto, con vergüenza y modestia, no con cabellos encrespados, u oro o perlas o vestidos costosos, sino de buenas obras, como conviene a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer ni enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Pregunto, ¿dónde es donde vamos a aprender? Aquí se está refiriendo a la congregación, porque el versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio. Claro, esta tarea de aprender
la llevamos a cabo cuando nos reunimos. Ahí es donde aprendemos a través de la enseñanza de la palabra de Dios, a través de la predicación. Y refiriéndose a eso, entonces dice que la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio. Bien, entonces es solamente lo que la Biblia dice. Cuando tocamos estos puntos, algunas mujeres pensarán que tenemos algo contra ellas, pero en lo absoluto creemos que Dios les ha dado una posición muy especial en la iglesia, y consideramos también que las mujeres diaconisas como la que cita en Romanos capítulo 16, eran sin duda servidoras, ayudadoras, que ayudaban en muchas otras áreas de la obra de Dios, y no precisamente en ninguna manera ayudaban predicando en la congregación, porque eso no está permitido a la mujer. Entonces aclaramos, diácono o diaconisa se refiere a servidoras, ayudadoras, en ningún momento se refiere a predicadores o predicadoras. Bendito el nombre del Señor Jesús. Bien, vamos ahí, Primera Timoteo, capítulo 3. Nuevamente ahí en Timoteo, capítulo 3, versículo 12 y 13, dice en el nombre del Señor Jesús, los diáconos sean maridos de una mujer. Ahí están los servidores, los ayudadores, sean maridos de una mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que bien ministraren, ahí está la palabra diaconeo, los que bien sirvieren como diáconos, o los que fueren buenos ayudadores o servidores, ganan para sí buen grado y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a considerar primero a los Corintios, capítulo 16. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 15. Dice ahí la Escritura: y os ruego, hermanos, ya sabéis que la casa de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que se han dedicado al ministerio de los santos, es decir, al servicio, al diaconeo. Ellos tenían de alguna manera el servicio o el diaconeo para los santos. Pero puede ser que en esta familia ellos o algunos de ellos tuviesen el don de manera muy especial de diaconeo, o de servir o de ayudar. Es importante que estemos conscientes de esto. Ahora, ayudar, servir, es algo a lo cual todos somos llamados como iglesia. Mire lo que dice Juan capítulo 12. Evangelio según Juan capítulo 12, versículo 26. Dice ahí la palabra de Dios, Juan 12, 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará ¿quién? Mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Por cierto, así brevemente, entre paréntesis, una vez dialogando con estas personas que creen que a los 144,000 y al Señor Jesús les va a tocar estar en el cielo, y al resto de los salvos les va a tocar estar para siempre aquí en la tierra. Les preguntaba yo, bueno, ¿usted sirve a Jesucristo? No me lo pudieron negar y dijeron, sí servimos a Jesús. Y le dije, ¿y a dónde le va a tocar estar a Jesús? ¿En el cielo con los 144,000 o en la tierra? Me contestaron, no, pues en el cielo. Bueno, ¿y acaso aquí el Señor Jesús no está prometiendo que donde yo estuviere, dice el Señor, allí también estará mi servidor?
Tomemos en cuenta muy en serio esta responsabilidad de servir. Aún el pensamiento dice, si alguno no vive para servir, no sirve para vivir. Mateo capítulo 20. Mateo capítulo 20, vamos ahí a Mateo 20. Gloria a Dios, Mateo 20, versículo 25, dice en el nombre del Señor Jesús. Entonces Jesús llamándolos dijo, sabéis que los príncipes de los gentiles se enseñorean sobre ellos, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad, mas entre vosotros no será así, sino el que quisiera entre vosotros hacerse grande, será ¿qué cosa? Vuestro servidor, y el que quisiera entre vosotros ser el primero, será vuestro siervo. Ahí está la misma enseñanza que dio el Señor, y Él se pone como ejemplo, versículo 28, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor, siendo Él el Maestro, siendo Él el Rey, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bendito es el nombre del Señor Jesús. La importancia entonces de esta función de servir. Todos somos llamados a servir, aunque repito, hay quienes tienen de una manera muy especial, y lo he visto, lo he experimentado en algunos hermanos que han sido una tremenda bendición, que tienen sin duda el don de servir. Encontramos esta palabra servicio, ayuda o diaconeo en el griego, en Lucas capítulo 8, versículo 3, donde habla de algunas mujeres que servían no en la predicación, por supuesto que no servían en esa forma, en la enseñanza, en la congregación, no, sino que dice el versículo 3, y Juana, mujer de Chuza, procurador de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus haciendas. ¿A quién servían? En este caso se está refiriendo al Señor Jesús. Le servían de sus haciendas o de sus bienes. Servicio, ayuda, es una parte muy importante y que está en la lista de los dones, el don de ayuda. Bien, vamos a resumir muy brevemente acerca de los dones que hemos visto. Hemos visto el don de profecía, que es diferente al ministerio de profeta, ¿sí? Hemos visto también el don de la enseñanza, el que enseña en doctrina, muy importante, que debe de haber en la iglesia. Todos en alguna medida enseñamos, pero hay quienes tienen el don de enseñanza. Y además hay quienes tienen el ministerio, son hombres facultados como maestros. También hemos considerado el don de fe. El don de fe que tienen aquellos hermanos, hermanas, que se aferran en oración, en súplica, en ruego, y con esa fe el Señor les concede su petición. Creo que ahí es donde obra el don de fe. El don de sabiduría, hemos visto que todos en alguna manera debemos de tener sabiduría de Dios, porque el pueblo sin sabiduría, como le aconteció al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, en un tiempo dice la Escritura que fue talado porque le faltó sabiduría. Todos en alguna manera somos llamados a tener sabiduría, pero hay quienes tienen de una manera muy especial el don de sabiduría, que entienden no solamente los misterios de Dios, sino que saben cómo aplicarlos en la vida. Como dice allá el salmista, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y bueno, vimos entonces, vamos a enumerarlos: el don de profecía, el don de la enseñanza, el don de fe, el don de sabiduría, y
¿Qué más vimos? El don de conocimiento. Todos somos llamados a tener conocimiento de Dios, conocimiento bíblico, pero hay quienes tienen de una manera muy especial el don de conocimiento, que entienden profundidades de escritos, de manuscritos, de historia, y bueno, tienen el don del conocimiento. También vimos, es el número 7, el don de la misericordia, que está entre los llamados dones de amor, de sentir no solamente empatía, sino sentir amor y sentir la miseria de aquel que necesita la misericordia. ¿Sí? Todos somos llamados a tener misericordia, porque juicio sin misericordia será hecho para aquel que no tiene misericordia. Pero también vimos que hay quienes de una manera muy especial tienen el don de misericordia. Vimos el número 8, don de exhortación, que ya aclaramos que no se trata de regañar, reprender o amonestar, no, es consolar, confortar, ayudar, aconsejar. Todos en alguna medida debemos de hacer eso, exhortarnos los unos a los otros, pero hay quienes de manera muy especial en la iglesia tienen el don de exhortar o de consolar. El don número 9 que hemos visto en esta lista, el don de dar. Todos somos llamados a dar, cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Pero en este don, en esta área hay quien tienen el don en una forma muy especial y en un mayor grado de dar. Dan, ¿sí? Y no porque sean ricos, no porque sean millonarios, eso no nos hace tener el don, sino que aún de su pobreza pueden tener el don de dar. El don de gobierno, el don número 10 que hemos visto en esta lista de que significa guiar, cuidar. Bueno, todos somos llamados a gobernar nuestra casa, a administrar, inclusive las mujeres, a que gobiernen bien su casa. Sí, pero igual también hay quien tienen el don de gobierno, de administrar, y destacan en aquellos pastores que administran y gobiernan bien la congregación. El número 11, don de ayuda, ¿sí? Que es de donde estuvimos hablando, cómo de ahí se desprende de una palabra en el griego, diaconeo, y se desprende la palabra diácono o diaconisa, que en ninguna manera se refiere a predicadores, enseñadores de la palabra en la congregación, sino son hombres y mujeres que ayudan en muchas áreas de la iglesia y que tienen indudablemente el don de ayuda. Yo he experimentado y he sido bendecido por hermanos, por hermanas que tienen ese don de ayuda. Aunque todos, incluyéndome a mí, tenemos la responsabilidad de ser de ayuda, de servir, ¿sí? Que todos tengamos esa misma disposición de servir y de hacerlo con amor. Entonces, vea usted la importancia de estos dones y qué tan importante es que la iglesia pueda reflejar todos estos dones para que realmente reflejemos la imagen de Jesucristo en nuestras vidas. Que la iglesia pueda continuar con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como es debido. Él se fue, ascendió a los cielos, pero su ministerio continúa porque Él dejó dones en la iglesia para que se pueda continuar con su labor, con su trabajo. Bien, no nos alcanzó un tiempo, pero si Dios quisiera y viviéramos en nuestro próximo estudio, vamos a tocar muy especialmente acerca de los dones que fueron dados como señales. Por ahora vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él nos capacite para que podamos ser llenos de estos dones y podamos ejercerlos, podamos ser de bendición en la iglesia, cada uno como Dios le ha repartido, cada uno como Dios le ha dado, pueda ser de bendición repartiendo de ese don a los demás. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Padre Santo, te damos muchas gracias por tu bondad, por tu misericordia.
Yo te pido, Señor, que nos llenes de tus dones, nos llenes del don de la profecía, del don de la enseñanza, que nos llenes también del don de sabiduría, del don de conocimiento, que nos llenes del don de fe, que nos llenes también del don de exhortación, que nos llenes también del don de la misericordia, del don de dar, del don de gobernar, de guiar, de cuidar debidamente, que nos des también el don de ayuda o de diaconeo, de ser verdaderos diáconos, servidores, y que además de los dones, todos en alguna forma tengamos de estas características para reflejar ante el mundo que te tenemos a ti, que no es de otra manera, sino realmente reflejando tus virtudes, tus cualidades en nuestras vidas como miembros de la iglesia, como representantes de Cristo aquí en la tierra. Es como realmente podemos ser luz, como dice tu palabra, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién van a ver ellos sino a nosotros? Ellos aún no tienen la fe para ver a ti, Señor Jesús. Ayúdanos también como iglesia a entender eso, que ellos nos están viendo a nosotros para así darte a ti la gloria y glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor Jesucristo, a ser llenos de tu Espíritu Santo y a ser llenos de tus dones, y que los podamos ejercitar, que los podamos poner por obra, y que se cumpla tu palabra de la cual dijiste: y me seréis testigos, es decir, darán testimonio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Daremos testimonio siendo llenos, o recibiréis, como tú dijiste, recibiréis poder de lo alto, recibiréis la virtud de lo alto y daréis testimonio, me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Señor Jesús, llénanos de tu gracia, llénanos de tus dones y que podamos ejercitarlos, podamos ponerlos a trabajar y a funcionar para provecho no de nosotros mismos, sino de los demás, de tu iglesia, que todos interactuemos ayudando, sirviendo, dando, teniendo misericordia, enseñando, exhortando, Señor, en cualquiera de las dones o capacidades que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a ejercitarlos, a administrarlos adecuadamente para la gloria y honra de tu nombre. Dios les bendiga, mis amados hermanos.